Bienvenido, Carlos, qué bueno que estás hoy con nosotros. Buenas tardes a todas, a todos. Profesor doctor Isaac Leobardo, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí, una oportunidad que me das generosamente para comunicarme, para dialogar con todos ustedes. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Carlos, te lo digo respetuosamente, vamos a hablar, como bien decías, afectuosamente para hacer este diálogo mucho más ameno. Y pues dicho esto, yo le voy a ceder totalmente la palabra al doctor Carlos Guerrero de Lizardi para que comience su exposición y a partir de ahí podamos generar este diálogo. Adelante, Carlos, por favor. Muchísimas gracias, Isaac. Voy a utilizar un PowerPoint. Eh, Me dicen si ya lo están viendo. Sí, lo estamos viendo, Carlos. Perfecto, ya me moví yo entonces al PowerPoint. Como decía Isaac, hay un cambio de nombre. Inicialmente se llamaba Por mi raza hablará la desigualdad, una estimación del coeficiente de Gini Puma para el 2020. Hice el cambio por dos razones. Una es porque voy a puntualizar muy pronto que este documento, otra vez, tiene que ver con la distribución no del ingreso, sino de los pagos que hace la UNAM al conjunto de trabajadores. La UNAM tiene más de 25,000 trabajadores administrativos, tiene más de 40,000 profesores. Entonces, yo voy a hablar de esa, de la desigualdad en términos de los pagos. Entonces, no incluyo, por ejemplo, a los ingresos de los estudiantes. En el Twitter abrí una votación y también me llamaron la atención que hay un documento creo, de los gatitos contra la desigualdad. Entiendo que esta es una cuenta de Twitter que, entre otras personas, está administrada por un profesor del CIDE. Y ellos ya hicieron algún estudio sobre los ingresos de las familias de los estudiantes universitarios, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo necesitaba cambiarle el título, sobre todo porque no hablo de, otra vez, de los ingresos de las familias de los estudiantes, sino voy a hablar de los pagos que hace la UNAM a las decenas de miles de sus trabajadores, sin distinguir administrativos, académicos, profesores, investigadores, de confianza, funcionarios, ¿de acuerdo? Y claro que también mi título, como cualquier título de un documento, bueno, tiene que atrapar las miradas y entonces desenmascarando a la autonomía, ¿verdad? Porque lo que descubrí es que no hay país en el mundo que iguale la desigualdad que se observa entre los trabajadores Pumas. Lo hice para el 2020. ¿Cuál es el origen de este documento? Les platico. Bueno, durante la pandemia pasó algo terrible. La UNAM es lenta en sus procesos administrativos. Te contrata y tarda meses o hasta un semestre en pagarte, ¿de acuerdo? Pero lo que sucedió durante la pandemia fue que los cheques llegaban incompletos, es decir, no se te pagaba todo lo que se te había prometido. Y después hubo un movimiento que se llamó La UNAM no paga y profesores, estudiantes organizados de algunas facultades me invitaron a hablar de esto. Yo soy Puma, tengo 20 años de antigüedad en la UNAM, también fui profesor, investigador, director de programas en el TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, y fui funcionario, fui jefe de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Economía, entonces conozco bien a mi alma mater y desde hace mucho yo quería entrarle a este asunto, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hablar, acuérdense que la medida del coeficiente de Gini va de 0 a 1, es muy sensible, su rango es acotado, los países con la mejor distribución del ingreso andan en el 0,20 y tantos, 0,30 y tantos. México, que ya está en la lista de países que tienen que utilizar una bolsa de papel, porque somos un país tremendamente desigual, tiene un Gini de 0,42, poco más, poco menos, 0,45. Los peores países tienen 0,50 y tantos o 0,63. Descubro que la UNAM entonces paga desigualmente a iguales. Y como ningún otro país,
lo hace, ¿verdad? En términos de los ingresos de sus ciudadanos. El Gini que obtuve es de 0.65. Esto es relevante. Déjenme decirlo que en primer lugar, sí, estamos hablando de presupuesto, técnicamente subsidio sedicia. La UNAM recibe un tremendísimo subsidio por parte del gobierno federal. ¿De cuánto estamos hablando? Más de 40,000 millones de pesos. Eso es mucho poquito. Es difícil de mencionar una cantidad de ese tamaño. Pero hay, por ejemplo, 16 gobiernos estatales que funcionan con menos de esa cantidad de dinero y atienden a millones de sus ciudadanos. Bien o mal, no es el punto. 16 gobiernos estatales en este país atienden a millones y millones de ciudadanos y tienen un presupuesto para operar, para funcionar, para satisfacer necesidades, bienes públicos, servicios públicos, etcétera, menor, mucho menor al presupuesto que recibe la UNAM. Otra manera de verlo, la UNAM acapara casi la mitad de todo el presupuesto público destinado a la educación superior, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema que nos debe interesar a todos como mexicanos y como mexicanas, ¿de acuerdo? En primer lugar, nos debe preocupar en qué se gasta cada peso público. Esta es una cita de un documento que escribí con Leonardo Lomelí. Leonardo Lomelí en ese momento era el director de la Facultad de Economía y actualmente es el número 2 de la UNAM, es el secretario general. Me voy a permitir a leerla, ¿verdad? Entonces, desde nuestro punto de vista, está claro que es necesario superar ya traumas del pasado. Fíjense que lo escribimos en el 17, todavía no había ganado López Obrador. Resulta imprescindible instrumentar nuevas políticas económicas acompañadas de nuevos diseños institucionales. Esto es clave, nuevos diseños institucionales para enfrentar los enormes problemas nacionales de cara a la globalización que opera como realidad mundial. Una conclusión es que la distribución del ingreso en México no sigue una regla simple, sino un proceso de regateo basado en el poder del mercado. Es decir, no sigue la regla de los productos marginales, que es la teoría de la distribución neoclásica, sino un proceso de regateo basado en el poder del mercado de empresas, de empresarios y de trabajadores, en un contexto histórico que le proporciona inercia y en el que las instituciones desempeñan un papel clave. De manera que yo también quiero hablarles de el pago que reciben los trabajadores, todos los trabajadores en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y es un tema relevante? Sí, ya justifiqué en términos del presupuesto, pero también en términos de que ¿por qué México es un país desigual? En muchos sentidos. En primer lugar, en términos de la distribución del ingreso. Bueno, esa distribución, ese resultado tiene que ver con el mercado, pero no solamente con el mercado, con las muchas instituciones que tenemos en el país. De manera que la UNAM aporta un grano de arena vergonzoso en términos de que trata a iguales desigualmente y como en ningún otro país ocurre, ¿de acuerdo? Y por eso ahí escribimos, las instituciones desempeñan un papel clave. La UNAM tendría que dar el ejemplo, es un privilegio ser parte de la Universidad Nacional, es un privilegio, tendría que dar el ejemplo de cómo hacer mejor las cosas. Bueno, no solo, miren, la UNAM, como muchas otras universidades, tiene ingresos propios. En inglés le decimos overhead. ¿Cuál es el problema? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de miles y miles de pesos. Y esto, el problema es que la UNAM la legislación universitaria es completamente permisiva. ¿Qué quiere decir esto? El EPA, el Estatuto del Personal Académico, permite que un universitario, un trabajador universitario, un profesor, un investigador, un funcionario, haga, lo voy a decir rápido, consultoría. ¿De acuerdo? El punto es que, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, donde trabajé 12 años, por el hecho de que yo era trabajador en el TEC de Monterrey, tenía que costear cuando competía por un proyecto afuera, tenía que incluir un 17% que era el overhead que yo le tenía que pagar como profesor del TEC al propio TEC. Esto es una práctica normal. Estudié un programa ejecutivo en Harvard, en la Kennedy School, en la Escuela de Gobierno de Harvard, y también hice después una estancia de investigación. Y allá el overhead es mucho más.
¿de acuerdo? Déjenme decirlo rápido y mal, es la marca. Pero además, como profesor, estás empleando tu tiempo, estás empleando las instalaciones universitarias, tienes becarios de la propia universidad, y entonces el punto es eso, que se tiene que pagar un overhead, ¿verdad? Pero la UNAM es completamente permisiva. De manera que se ingresan más de 4,000 millones de pesos de ingresos propios, pero debemos suponer que detrás de eso hay mucho, mucho más dinero, ¿de acuerdo? Entonces, es de las cosas que quise ponerla al principio y no al final de la presentación, porque quiero hablar eso, que en la UNAM el presupuesto, el subsidio y los ingresos propios son cantidades carretadas de dinero inimaginables, ¿verdad? Y que se distribuyen tremendamente mal, inequitativamente, ¿verdad? Se está pagando a iguales desigualmente y que hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, regular el overhead. Entonces, ¿qué hay detrás de este Gini que obtuve de 0,65 para el 2020? Voy a hacer algunas notas metodológicas. Los invito, por favor, las invito a que escriban, a que me pregunten, a que me critiquen, a que dialoguemos, por favor. Entonces, miren, estamos entre economistas y también entre no economistas, no importa. La otra cara de los ingresos son los pagos, ¿de acuerdo? ¿Qué son los ingresos y los pagos a nivel micro o nivel macro? Podemos hablar del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es una sumatoria de ingresos. ¿Y qué son los ingresos? Valores contables, es decir, precios por cantidades. Esos son los ingresos y también los pagos, ¿verdad? Y como economistas, me gustan las cuentas nacionales. Mi tesis doctoral, por ejemplo, les digo, es una estimación del sesgo en el PIB español derivado en los cambios de la calidad en el sector TIC. O sea, tiene que ver con los errores y sesgos de las cuentas nacionales. Entonces, otra vez, los ingresos y su otra cara, los pagos son valores contables. Y desde el punto de vista económico y correctamente son precios por cantidades, ¿verdad? Entonces, vamos aterrizando las cosas. Hablando de las cantidades, pues yo voy a generar una unidad de medida, una cantidad. Yo tengo que hacer comparables los pagos que recibe un funcionario que le pagan 48 horas, un profesor de tiempo completo, como quien está hablando, 40 horas, y los profesores, profesoras de asignatura. De manera que así, visto como lo acabo de decir, no son comparables los pagos, porque una persona trabaja 48 horas, otras 40 horas y otras 3, 4 o las horas que imparte según sus contratos de cada semestre, ¿verdad? Y según las materias que imparta. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de una hora clase, ¿verdad? Y como lo dice el EPA no distingue las características. ¿Qué quiero decir? De fondo, la calidad. Sabemos que la calidad tiene que ver con las condiciones laborales de una persona, ¿verdad? Y también voy a hablar, por ejemplo, de los salarios de eficiencia. Puedo citar este premio Nobel Stiglitz, ¿verdad? O sea, la UNAM no paga salarios de eficiencia, y eso impacta la calidad de la enseñanza, ¿verdad? De fondo de eso estamos hablando. Pero en términos de las reglas universitarias, de la legislación universitaria, aquí no hay distinción. A un profesor se le paga una hora clase, ¿verdad? Y es indistinguible en términos de calidad, ya sea que le imparta un funcionario público, un profesor como quien está hablando de tiempo completo o una profesora de asignatura. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Como cuando el Coneval mide pobreza, yo tuve que generar una unidad de equivalencia para hacer comparable, no lo comparable. ¿Cuál es mi unidad de equivalencia? Una hora semana pagada, ¿verdad? Esa es mi cantidad, mi Q, que luego se multiplica por un precio, ¿verdad? El precio por la hora clase. Y tengo que dejar claro que en términos de la legislación, esta calidad es indistinguible, ¿de acuerdo? ¿Qué hice? Sumé los ingresos anuales de todos los trabajadores Pumas, ¿verdad? Trabajadores administrativos, profesores investigadores, funcionarios, hasta el señor rector y toda una variedad de posiciones que hay, ¿verdad? No los aburro con esos detalles. Y entonces tengo los ingresos anuales y lo que hice fue dividir esos ingresos anuales netos, una vez ya descontados los impuestos, entre 48.
¿verdad? Porque son, por ejemplo, las horas que trabaja un funcionario, o en mi caso, entre 40. En el caso de un profesor que imparte 3 horas a la semana, entre 3 horas, para tener una unidad de equivalencia y entonces sí hacer comparables a todos y cada una de los trabajadores Pumas. Les comentaba, el Coneval para medir pobreza, y esto está inspirado en las cuentas nacionales, el Coneval sigue al Handbook of National Accounts, al sistema de cuentas nacionales. Cuando, por ejemplo, el INEGI suma los ingresos y explica el gasto que tiene que ver con el consumo privado, suma los ingresos y los pagos monetarios y no monetarios, ¿de acuerdo? De las personas, de las familias. Y también aquí lo hace el Coneval, suma los ingresos monetarios y no monetarios y las transferencias que recibe para medir la pobreza. De manera que yo hice algo similar. Yo sumé los pagos monetarios y no monetarios y transferencias que recibimos los universitarios, en especial los funcionarios, ¿de acuerdo? Siguiente paso, les recuerdo que la desigualdad es multidimensional, ¿verdad? En la jerga de Coneval, pero también en la jerga económica, ¿verdad? Y visto en términos de nuestro problema, bueno, es que un profesor de tiempo completo, y ya no se diga un funcionario, tiene una PC, y el funcionario tiene un celular, y tiene un iPad, y tenemos cubículos o cubículo, algunos, no sé por qué, ¿verdad? Tienen más de un cubículo. Automóvil con chofer, los funcionarios, gasolina pagada, acceso a servicio médico, cosas que tienen que ver con las desigualdades. Yo tengo un contrato permanente con la UNAM, como profesor de tiempo completo. En contraste, el 75% de los profesores frente a grupo, los profesores y las profesoras de asignatura firman cada 6 meses contrato, ¿de acuerdo? De manera que siempre están con la incertidumbre laboral, ¿verdad? Entonces, simplemente quise introducir el tema de que no solamente hay desigualdad en términos de los pagos monetarios y no monetarios y transferencias. Una transferencia, bueno, miren, les decía que fui funcionario, ¿verdad? Y entonces en ese momento el director de mi dependencia tenía algo que le llamaban hace unos años un fondo revolvente. Y ese fondo revolvente ascendía a 50,000 pesos mensuales, ¿de acuerdo? Y con ese fondo revolvente, el director de la dependencia podía pagarse una comida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a eso, ¿cómo le llamé? Transferencias, siguiendo el buen ejemplo de Coneval. Entonces, las desigualdades son multidimensionales, no solamente tienen que ver con pagos monetarios, no monetarios y transferencias, sino también con las condiciones materiales de trabajo, ¿verdad? Hasta un chofer con gasolina, 24 horas al día, 365 días al año, ¿verdad? Y algo muy importante, la certidumbre laboral, entre otros temas de desigualdades multidimensionales. ¿Qué pasó? Bueno, créanme que ya el salario reconocido en tabulador que paga el UNAM a sus funcionarios es bastante generoso, ¿verdad? Y si además le sumamos los no monetarios, los pagos no monetarios y transferencias, bueno, eso ya rebasa cantidades de dinero difícil de imaginar. ¿Qué quiero decir? Un director actualmente gana alrededor de, reconocido por UNAM, 120,000 pesos netos al mes, más los pilones, déjenme decirlo ahora ya coloquialmente, más los pilones. El señor rector, algo así como 180,000, 190,000, 200,000 pesos, más todos los pilones, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, yo sé que la UNAM es autónoma, pero ¿saben? Una cosa son las reglas del juego y la autonomía y otra pagar esas cantidades de dinero, ¿de acuerdo? Y que al final del día generan un Gini de 0,65. Por eso mi trabajo se llama así, desenmascarando la autonomía, ¿verdad? Porque la UNAM, ahorita, por ejemplo, hay paros en facultades. Déjenme decirlo, no sé si han visitado la UNAM, lo más básico, no hay jabón en los baños. Esto es un tema de salud. La UNAM tiene más de 300,000 estudiantes. Es un tema de salud pública, ¿verdad? Ahorita con la pandemia empieza a haber algo de jabón, ¿verdad? Pero entonces, otra vez, por eso les dije, la UNAM tiene más presupuesto que
16 gobiernos estatales, ¿verdad? Acapara casi la mitad de todo el presupuesto del país dedicado a la universidad superior, a la educación superior. Pongo otros ejemplos. Miren, en México existe algo que se llama el Colegio Nacional. Ahí se dice que están mentes brillantes, mexicanos, científicos y no científicos, ¿verdad? Por ejemplo, está un autor que a mí me gusta mucho, literato, Juan Villoro. No sé si lo han leído. Bueno, en ese Colegio Nacional, que es por sillas, lo que reciben, ¿verdad? Por estar ahí, por tener ese privilegio y por aportar, haber aportado y seguir aportando a la sociedad mexicana, el Colegio Nacional, reciben menos que de lo que recibe un emérito o emérita en la UNAM. La UNAM vitaliciamente nombra a eméritos, a eméritas, profesores, investigadores, y reciben más de 160,000 pesos mensuales netos, ¿de acuerdo? Esa cantidad de dinero en un país como México está absolutamente fuera de lugar. Un superbono de salida. Si eres funcionario, por ejemplo, director de dependencia, terminas tus 4 años, que típicamente se extienden a 8, y por legislación se te mantiene tu salario por 3 años. Francamente, no sé cómo nombrar eso. Al principio hablaba de pensión, pero no es una pensión, nada más dura 3 años. Así que ahora le estoy poniendo superbono de salida. O sea, trabajaste 4, 8 años, ganaste a pesos corrientes más de 120,000, sin contar los pilones, sin contar la consultoría que puedas hacer. Y además, por 3 años, la UNAM te garantiza ese sueldo como director. Otros ejemplos, premios, etcétera. Voy a continuar, ¿les parece? Y claro que saltan las liebres. Si tenemos una misma una hora clase frente a grupo, se paga distintos precios y por tanto tenemos distintos valores que son los que me generaron ese Gini, ese coeficiente de Gini de 0.65. Esto es inaceptable. O sea, desde el punto de vista del análisis económico, a una cantidad se le paga el mismo precio. Analizamos un mercado, ¿verdad? Y mi cantidad, mi Q, no es 1 kilo de tortilla, 1 litro de leche, sino una hora clase. Es un servicio, una hora clase. Y se tiene que pagar a un mismo precio, ¿verdad? Ese es el razonamiento básico de cualquier economista. Pero, ¿saben? No ocurre así. ¿Por qué? Porque yo tengo distintos valores, por tanto, si tengo las mismas cantidades y tengo distintos valores, eso implica que tengo distintos precios. Desde el análisis económico, esto no es un sinsentido. Y ya no se diga desde la ley del trabajo mexicano, que dice que no puedes pagar a mismas actividades precios distintos, es decir, salarios distintos, ¿de acuerdo? Y claro que volvió a saltar la liebre. Nosotros sabemos que es muy importante para promover las igualdades, no las desigualdades, las igualdades, la progresividad, ¿verdad? De la política social, la progresividad en la estructura de impuestos, etcétera. Bueno, pero si la UNAM no solamente paga exorbitantemente a sus funcionarios, sino además les da pilones, pilones y pilones, ¿verdad? Y les da, por ejemplo, un superbono de salida. Bueno, eso es regresivo, hablando como economista. Es pura regresividad a tope. Y además, fíjense, sin carga tributaria, el ejemplo que decía, los funcionarios reciben transferencias monetarias y no monetarias. Y los impuestos asociados no los paga el funcionario, los paga la UNAM, ¿de acuerdo? Entonces, regresividad a tope sin carga tributaria. ¿Qué hacer? Muchas cosas, ¿de acuerdo? En primer lugar, la UNAM no tiene un laboratorio de microdatos. ¿Qué es eso? Nosotros podemos visitar al INEGI, justificar que nos dé acceso a santo y seña de los microdatos. Y se cuida, claro, el principio de que los nombres de las personas que llenaron esos cuestionarios, ¿verdad? Las cosas se quedan anónimas, pero yo puedo visitar y revisar los censos económicos, la INIG, cualquier otra encuesta y acceder a los microdatos, ¿verdad? Y me ponen en una computadora
sin contacto con el exterior, llevo mis rutinas y puedo trabajar todo lo que quiera con los microdatos. ¿Para qué? Pues para explotar esa información y poner un granito de arena en el análisis económico del país, ¿verdad? Bueno, la UNAM no tiene microdatos, no tiene un laboratorio de microdatos y hace años que les estoy diciendo que lo tienen que abrir. No es suficiente esto de la transparencia actual y la rendición de cuentas. En verdad es absolutamente insuficiente. Si han visitado, y esto se extiende a muchas otras instancias públicas, ¿verdad? Es muy difícil enterarse en qué se gasta el dinero, ¿verdad? Aunque todos dicen que se apegan a la ley en términos de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, no es suficiente, ¿de acuerdo? Este es un principio de transparencia genuino. Cualquier ciudadano debe poder conocer el destino de cada peso público, Puma y no Puma, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que ser en primer lugar, reconocer que está tratando a iguales desigualmente? No hay justificación que si tenemos una hora clase frente a grupo, a mí me la pague a un precio, a los funcionarios a otro precio y a los profesores y profesoras que son quienes cargan sobre sus hombres el 75% o más de las horas clase. De ellos y de ellas depende genuinamente la calidad de la educación. La misión más importante que tiene la UNAM, la UNAM tiene 3 misiones: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura y la ciencia. La misión más importante, evidentemente, es la docencia. Tenemos más de 350,000 estudiantes y quienes están frente a ellos son profesores que ganan 1,000, 2,000 pesos al mes, ¿verdad? Por ese trabajo. Entonces, esto no es posible, ¿de acuerdo? Y se requiere un rediseño organizacional, ¿de acuerdo? Incluyendo las formas de gobierno. Miren, ustedes van a oír muchas veces que la UNAM tiene toda una estructura y tiene varias autoridades, lo cual es cierto. Tenemos al rector, la junta de gobierno que designa al rector y a los directores y directoras de dependencia y al consejo universitario. El meollo es el siguiente. Este diseño viene de los años 40. En los años 40, el presidente Cortines, creó este diseño institucional para la UNAM y creó a la junta de gobierno. Bueno, desde entonces, desde ese momento, nada que haya propuesto un rector ha sido rechazado por el Consejo Universitario. De manera que lo digo contundentemente, lo que hoy es la UNAM es un resultado de la toma de decisiones y acciones de los rectores. Ellos controlan la institución, ellos controlan por distintos mecanismos al Consejo Universitario. Otra vez, ¿qué quiero decir? La evidencia, ninguna propuesta de un rector en los años 90, en los años 80, se trató de quitar la gratuidad de la educación. Y eso lo propuso los rectores, 3 rectores distintos, y pasó aprobado por el Consejo Universitario. Nada de lo que haya dicho un rector ha sido rechazado por el Consejo Universitario, ¿de acuerdo? Yo sé que ustedes pagan una cuota en su universidad y también reciben un subsidio, tanto estatal como federal, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que, otra vez, la UNAM, y como dicen las propias universidades, y no me gusta, es la Universidad de la Nación, no me gusta esa expresión, acapara muchísimo del presupuesto y lo digo así, tenemos un Gini de 0,65, lo digo coloquialmente, los funcionarios desde hace mucho se sirven con la cuchara grande, como decimos en México, ¿de acuerdo? Los pesos públicos se están empleando mal. O sea, la clave de la educación es lo que pasa en el aula, con buenos estudiantes arropados y con buenos profesores, profesoras, con las mejores condiciones que podamos imaginar para que desempeñen la labor clave para un país, la educación. Y el presupuesto en la UNAM no sigue estas prioridades que yo acabo de poner. Pero de fondo, ¿de qué quiero hablarles? Miren, vale que todos aspiremos a tener dinero y mucho dinero. Por el momento les voy a decir que sí,
pero déjenme introducir la dimensión ambiental. Miren, hay algo que se llama biocapacidad y huella ecológica. La biocapacidad es la capacidad que tiene la naturaleza para regenerarse. Es la biocapacidad del planeta. Y la huella ecológica tiene que ver con cómo afectamos a esa naturaleza por la actividad económica y por el manejo de desechos. De manera que, miren, Japón tendría que multiplicarse por 7.7 veces para equilibrar su huella ecológica y su biocapacidad. Italia 4.7. Estados Unidos 2.2. A ver, todos quisiéramos tener el ingreso promedio del ciudadano americano, ¿saben? Pero eso no lo soporta el planeta. Ni siquiera en Estados Unidos. Estados Unidos se tendría que duplicar por más de 2 para equilibrar huella ecológica y biocapacidad. ¿Cuál es la manifestación más evidente de esto? Pero no única. La crisis, el cambio climático, la crisis climática, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, todos podemos tener aspiraciones, pero, ¿saben? Tenemos que garantizar mínimos y máximos, porque el planeta no lo soporta. De fondo, esa es mi preocupación. Puedo justificar como economista por qué un país desigual no es conveniente, económicamente hablando, ¿verdad? Porque eso ralentiza, por ejemplo, el crecimiento económico, crea tensiones, destruye la cohesión social, etcétera, etcétera. Pero, ¿saben? Vivimos actualmente, dicen los científicos del clima, una crisis ambiental. Y eso pasa por asegurar un ingreso mínimo a todos y todas. Y para asegurar un ingreso mínimo a todos y todas, tenemos que también asegurar techos, poner techos máximos de ingresos. No es posible que las personas, empezando por los funcionarios de la UNAM, ganen 150,000, 250,000 pesos o más, ¿de acuerdo? No es posible. No, eso rompe la cohesión social entre pumas, entre pares, daña, pone su granito de arena en el más sentido en el coeficiente de Gini del país, pero saben, otra vez, la UNAM es un espacio privilegiado y estoy seguro que muchos universitarios, empezando por los propios funcionarios, conocen esta información y saben que la solución es poner mínimos y máximos, y no lo hacen. ¿Cuántas tierras necesitamos? Si todos quisiéramos vivir como el ciudadano promedio americano, no recuerdo cuántos serán el ingreso per cápita promedio de Estados Unidos. Se me va, hace rato que no veo esa cantidad, que es $60,000 al año, algo así. Se requerían 5 planetas tierras. Si queremos vivir como australianos, 5 planetas. Si queremos vivir como españoles, necesitamos todos los 6,000 millones de terrícolas. Si quisiéramos vivir como españoles, tendremos que multiplicar la Tierra por 2.5. Eso no es posible. Ese es el punto de la huella ecológica y la biocapacidad. Tenemos que introducir la dimensión ambiental en la economía. Y hablando en términos de distribución, eso pasa por asegurar mínimos de ingresos y pagos para todos. Pero para hacerlo, ese es el meollo, ¿verdad? Para hacerlo tenemos que fijar techos, tenemos que poner techos. No es posible que se generen tantos y tantos ingresos, ¿verdad? Es un mantra que tenemos los economistas, crecer, crecer y crecer, pero es un sinsentido, dice la literatura. Hoy, por ejemplo, hay muchos economistas, ya retomó este discurso el secretario general de las Naciones Unidas, se tiene que decrecer, se tiene que ralentizar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dejar de crecer en sectores muy contaminantes y tenemos que ralentizar en otros y crecer en otros, ¿verdad? Pero tenemos que bajarle a la presión ambiental, a la huella ecológica, porque muy pronto dicen los científicos del clima. Yo sigo, por ejemplo, a un doctor en clima que es de la NASA y que se declara a sí mismo como ecosocialista y que tuitea diario y forma parte de algo que se llama en el mundo la rebelión de los científicos. Son algo así como 50,000 científicos. Síganlos en Twitter y se han encadenado, ¿verdad?, a congresos. Él mismo se encadenó ya para llamar la atención y decir, el país se nos va de las manos. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros no somos científicos del clima.
pero esto no va a ser progresivo. El quiebre climático no va a ser progresivo, de a poquito. Ellos dicen que una vez que lleguemos a un umbral, y estamos al borde de ese umbral por el calentamiento, todo va a cambiar drásticamente, ¿de acuerdo? Nos vamos a quedar sin planeta. De manera que, bueno, espero que los haya atrapado, que les haya puesto a pensar algunas ideas. Echemos vínculos, sigámonos. Creo que así nos conocimos, profesor Isaac, Sí. en las redes. Yo lo he leído ya como economista, espero que él también. Él es mucho más famoso que yo. Entonces, que nos sigamos. Listo, profesor, si quieres dejar de compartir y nos vemos las caritas. Sí, claro, Carlos, agradecerte por esta presentación que nos despierta muchas interrogantes. Yo estuve tomando algunas notas. De entrada, bueno, reconocer, el doctor Carlos Guerrero de Lizardi es uno de los economistas más notables del país. No lo mencioné, no quisimos aburrir con la clásica perorata del resumen curricular, ¿verdad? En realidad es una persona muy destacada, él lo dijo en su presentación, con experiencia laboral en la parte administrativa, trabajando también en universidades privadas de gran prestigio, como el Tecnológico de Monterrey, si no estoy en un error, y bueno, hoy en día profesor de tiempo completo de la UNAM, y bueno, la idea de la presentación fue una crítica a la forma en la que se distribuye pues el ingreso, así lo vemos, de los trabajadores, y básicamente el principio de que hay un trato desigual para los que son iguales. Ese es el mensaje, yo creo, central, así como, pues como buenos economistas que somos, un dato numérico y un cálculo numérico, que es el coeficiente de Gini, que para 2020 es un valor de 0.65, y a partir de ahí una serie de situaciones, por decirlo menos anómalas, que ocurren en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que él estuvo recapitulando, y a partir de ahí aterrizarlo en algo que es muy nuevo, que debió de haber aparecido muchos años antes, pero bueno, apenas ahora está, que es el de crecer para sobrevivir, y todos estos impactos negativos que estamos ocasionando en nuestro afán egoísta en el planeta. Entonces, ya aparecen las preguntas, los comentarios, Carlos. Voy a compartirlos. Todos, todos son válidos. Recuerden que se trata de reflexionar, no es más que eso. Y, por ejemplo, acá está Gerardo Flores, dice, y yo dije, será un error, pero le puso uñam, dice Gerardo, tremendo. Son nuestros estudiantes, ¿verdad? Es la visión que ellos tienen. Está la doctora Rosa María, ella es corresponsable del laboratorio de economía y tenía clase, entonces ella está con sus estudiantes en el aula, y ahí están en el aula, les mandamos saludos a los de Economía Fronteriza, están viendo esta transmisión, y ya empiezan las preguntas, que serían las de, por ejemplo, Carlos, el compañero Carlos Regalado, dice: si se estableciera un salario similar a todos los docentes universitarios como en Europa, ¿esto a dónde nos llevaría? Me parece que esto es interesante, Carlos. Sí, sí, claro que sí. Exactamente, en Europa, evidentemente, tiene que haber distinciones, ¿verdad? O sea, esa parte de la meritocracia, claro que es importante para cualquier organización. Y en Europa, entonces, en muchas universidades hay sueldos similares, son desiguales, pero no al punto en el que estamos descubriendo para el caso de México, ¿verdad? Entonces, se trata de eso, sí reconocer tus credenciales, lo digo rápido y mal, tus credenciales, tu productividad, si quieren, ¿verdad? Pero que esto no lleve eso a que una persona pueda recibir muchas veces más, muchas veces más el precio, el salario que recibe otra persona, un par. O sea, un par es un igual, ¿verdad? También critico al SNI. En ese documento, echen un vistazo, a ver, estas distinciones, en algún momento fui SNI 3, ahorita soy SNI 2, y saben, el SNI 3 también promueve esto. O sea, necesitamos, es un tema sencillísimo.
Si queremos mejorar la distribución, la rebanada de pastel para todos tiene que parecerse más y no ser tan distinta. Y entonces necesitamos tener salarios similares. Eh, el SNI también, y lo digo en el documento, no es posible, ustedes no saben, están enterados, pero lo que gana un SNI 3 es 40,000 pesos adicionales al mes y tiene más de 40,000 y tiene puede gastar 3 salarios mínimos en un asistente. Eso reproduce las desigualdades. Entonces sí tenemos que cambiar el chip. Se trata de, si queremos un mejor país, y desde mi punto de vista un mejor país es en el que todos estemos más contentos y nos veamos como iguales, ¿verdad? Y no haya 50 millones de pobres. Y la propia NAM tiene ricos y súper ricos en términos de funcionarios y profesores. Eso es inaceptable. Entonces, sí, un poco como Europa. Sí, tener salarios más o menos parecidos, no iguales, pero más o menos parecidos, no al grado de las desigualdades que vemos en la UNAM y en muchas otras universidades. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. O sea, nuestros microuniversos, que son nuestras universidades públicas, pues es donde deberíamos de poner el ejemplo de qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad aspiramos. Y bueno, justo creo que ese debe de ser la dirección. De hecho, aquí voy a mostrar otra intervención que es de Eduardo Conde y dice, está el problema, dice, ¿qué solución propones? Creo que las mencionaste, pero sería bueno recapitular. Dice, los que reciben altos salarios seguramente no estarán dispuestos a un recorte de sus ingresos. Creo que está en un punto de interés Eduardo Conde. Sí. Adelante, Carlos. Sí, por eso la reforma institucional es clave. Francamente lo he dicho, lo escribí, pero no soy el único universitario que lo dice abiertamente. La universidad no tiene la dinámica propia para cambiar, ¿verdad? No hay un incentivo económico más que ya que una ética laboral que me parece suficiente incentivo, ¿verdad? No es posible que el señor rector gane más de 200,000 pesos o los funcionarios y se vayan con 3 años de superbono. Eso es absolutamente yo no sé en qué país viven, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, ética laboral, pero bueno, si no es suficiente, nos ponemos como economistas incentivos. Claro que no hay incentivos, por eso las cosas tienen que ver desde dentro, desde el movimiento de estudiantes y profesores, y claro que los profesores de asignatura, porque muchos de mis pares están muy contentos, ¿verdad? Hablan de la desigualdad, la critican, es el tema favorito de la UNAM, hablar de las desigualdades del país, pero no nos vemos el ombligo, ¿verdad? Es ridículo esto, es ridículo. Hablo desde la Facultad de Economía, el tema favorito es la desigualdad. Sí. Y no se habla y se dice que no existe, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que reformar a la UNAM y esto tiene que vir desde dentro y desde fuera. La UNAM vive del subsidio. ¿Es autónoma? Sí. Ahorita acaba de pasar algo muy interesante, no sé si en la Cámara de Diputados Senadores, es el presupuesto de egresos, debe ser en la Cámara de Diputados, porque el de egresos se tiene que aprobar en ambas cámaras. Así es. El de gasto nada más en la de diputados. Le van a bajar el presupuesto al INE. ¡Qué bueno! Yo no entiendo que una persona tenga que recibir más de 250,000 pesos, eso reciben la plutocracia del INE, más de 250,000 pesos netos al mes para hacer bien su trabajo. Si una persona requiere ese dinero, es que su cabecita y su corazón están de cabeza, lo digo cariñosamente. Lo podría decir mucho por verdad. Entonces, sí, la UNAM tiene que cambiar adentro y por fuera. Es de todos los mexicanos. Que la autonomía no sea un pretexto, porque tenemos grandes problemas. Oigan, de los 200,000 alumnos que quisieron entrar a la UNAM, solamente entraron un poco menos de 20,000, menos del 10%. No podríamos agrandar la UNAM redistribuyendo los presupuestos. Es un golpe horroroso decirle a un joven, a una joven, no entraste, no eres suficientemente bueno para entrar a la UNAM. Pero esto no tiene que ver con sus competencias individuales, sino con que la UNAM no crece, no crece y no crece, ¿verdad?
creo que medio contesté esto. No, claro, sí te entendimos bastante bien, Carlos. De hecho, da pie a Diana Cortés, dice, es algo larga, la voy a leer, dice, tengo una duda respecto hacia la política transversal pro igualdad. Dice, es entendible el punto de vista. Sin embargo, mencionaba, por ejemplo, el salario aproximado del rector, de quién se aceptan propuestas en el Consejo Universitario y claramente esta sería la opción ideal. Pero la verdadera pregunta es, dice Diana, ¿considera usted que el rector o personas con ese puente aceptarían, bueno, me imagino que quiere decir puesto, Perfil. con ese perfil, con ese puesto, aceptarían dicha propuesta? Es decir, por lo general, los intereses capitalistas son generalmente individualistas y por ende, a pesar de que se busque el bien común, en ocasiones hay personas que no comparten este punto de vista y lamentablemente son quienes llevan el cargo. Dice Diana Cortés, te agradecemos. Sí, otra vez, un país se construye con sus ciudadanos. Somos los legos de un país, nosotros, cada uno de nosotros. Ustedes, jóvenes, las y los, y nosotros, ya más creciditos. Somos los legos de un país y un país no puede crecer sin, si los ciudadanos no desarrollan una ética laboral en este caso, no hay cómo, ¿verdad? No hay cómo construir un buen país. Pero eso es mi inspiración y también estoy seguro que la de Isaac y la de muchas otras personas, ¿de acuerdo? De manera que sí, si en efecto, a ver, miren, no hablo en términos de un partido, pero ¿qué hizo el anterior rector de la UNAM? Que antes repitió 2 veces como rector y antes fue secretario general. Terminó otra vez, esto no es contra el PRI, saltó a ser secretario de salud y como ya se iba Peña Nieto, compitió para ser el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. En mi cabeza no me cuadra que alguien que está dedicado a la universidad y que es la máxima autoridad por años y años aspire a dirigir un partido político, o sea, que se venda como alguien que es capaz de atraer el voto ciudadano y ganar elecciones. Perdón, en mi mundo académico, academicista, eso no pasa, ¿verdad? Entonces, claro que sí, se requieren fuerzas internas y externas para que la UNAM cambie. ¿Por qué? Otra vez, recibe casi la mitad del presupuesto sumado todos los presupuestos de este país dedicados a la educación superior, la UNAM se lleva la mitad de esa rebanada. La mitad, ¿de acuerdo? Y se gasta generosamente, ¿verdad? Incorrectamente, inapropiadamente. Y entonces sí, esto es una discusión que rebasa a los universitarios y claro que el señor rector y muchos Pumas van a tomarlo esto como ofensa y me lo han dicho, ¿verdad? Y saben, es todo lo contrario. Me preocupa mi país, me preocupa el planeta, me preocupa la UNAM, ¿verdad? Me preocupa mi alma mater. Sí, claro, te entendemos perfectamente, Carlos, y de hecho, insistimos, esta discusión la tenemos que llevar a diversos microuniversos donde estamos nosotros. Hay gente que luego ve las transmisiones de manera sincrónica en otros países de América Latina, les mandamos saludos, y aquí en nuestros estados de la República, en Oaxaca, en Puebla, en el Estado de México, es un llamado. Miren, aquí lo interesante es que el doctor Carlos o Carlos cariñosamente, está pasando de la parte meramente, estrictamente técnica, también a la parte de hacer un cambio, de pugnar por una transformación desde dentro. Y yo creo que esto es algo que llama mucho la atención, al menos a mí en lo particular. Incluso es el, por decirlo de alguna manera, el ideal que hoy nos marca el CONACYT, incluso que nos habla de que ya no solo estemos publicando y dando clases, sino que también colaboremos para tener una mejor sociedad de facto, ¿verdad? Y en este sentido, Carlos, aparece la pregunta de WEMAC, que es muy interesante porque nos hace un poquito un cambio de lo que estamos debatiendo, porque dice, un saludo, dice WEMAC, él es alumno de Economía y de Derecho, por cierto, estudia 2 carreras WEMAC, y entonces dice, en el caso de iniciar un decrecimiento de la economía,
¿significaría esto una disminución en el nivel general de comodidades? Ah, qué interesante. Si es así, ¿cómo podríamos atenuar los sacrificios, dice, para no desatar una crisis social? Al contrario, creo que si definimos crisis social como lo que tenemos hoy, más de 50 millones de pobres, multidimensionalmente hablando, al contrario, se sabe en México y en el mundo quiénes contaminan, pues los que gastan más, los ricos y los súper ricos. Y esto es relativo, otra vez, tiene que ver con los deciles. No es una etiqueta de que eres pobre o eres rico, no. En términos de deciles de una encuesta de ingreso y gastos, ¿verdad? El último decil son los ricos y el último percentil, el 1%, son los súper ricos, ¿verdad? Y esos contaminan su huella ecológica y el daño a la biocapacidad es el 60 o el 70%. De manera que se trata en primerísimo lugar eso de poner techos, ¿no? De apretarse el cinturón, en primer lugar, apretar el cinturón a los deciles 9 y 10 y sobre todo al percentil de los súper ricos, ¿verdad? En México y el mundo. Ahora, esta idea del decrecimiento, del degrowth, viene de Europa. Ellos mismos saben que ellos tienen que decrecer, que nosotros tenemos que seguir creciendo, pero que los primeros que tienen que decrecer son ellos, porque ellos sobre todo son los que están arrasando con el planeta, extrayendo al planeta. Es el punto de vista extractivista, ¿verdad? Porque para producir todo, por ejemplo, los automóviles que no usan gasolina, ¿verdad? Los eléctricos, el extractivismo que requiere todos los minerales es brutal, ¿verdad? Entonces, no existe el crecimiento verde, no existe la sostenibilidad, tenemos que decrecer, ralentizar. Y eso pasa por distribuir mejor y por eso evitar las crisis sociales. Hoy vivimos en un mundo eh, desigual, con extrema pobreza en muchos países y el planeta está en crisis por los ricos y los súper ricos de los países, de todos, empezando por el norte rico, Europa. Este movimiento viene de Europa, ¿de acuerdo? Y se trataría eso, de evitar. No, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que el cambio climático es más mortal, así acaba de titular una presentación, más mortal que el COVID. ¿Qué quiere decir eso? Que si todas las políticas públicas o muchas estuvieran enfocadas a solucionar este problema del COVID por 2 años, ¿saben? Tenemos que, esto está mal porque la prioridad número uno es el cambio climático. Es más mortal, lo acaba de decir el secretario general, el portugués, más mortal que el COVID, el cambio climático. Entonces, las crisis que se nos vienen, si no nos preparamos, van a rebasar a las instituciones, van a poner en jaque la vida misma en el planeta. ¿De acuerdo? Y entonces, para evitar eso, mejor tomar acciones ahorita. Asegurar mínimos de ingresos y pagos y poner techos. Y claro que los ricos y súper ricos, los de la UNAM y los de fuera de la UNAM, no quieren eso. Yo Sí, trato de ser racional, no estoy hablando partidistamente, estoy hablando como técnico economista. sí, totalmente, Carlos, y como bien dices, será difícil, pero las transformaciones son todas así, son complejas. Evidentemente no son rápidas por lo complejas que son, pero son ustedes y nosotros, ¿verdad? Para no solamente decir que son los estudiantes y son quienes nos ven, sino también nosotros, los artífices del cambio. Antes de iniciar la transmisión, le comentaba a Carlos que ya aquí en el laboratorio hemos comenzado una investigación sobre economía circular en hoteles, estamos indagando qué nuevas prácticas de producción se requieren, de consumo, estamos transitando justo en la dirección que comentaba Wemac y seguramente es preocupación de todos ustedes aquí en la sala, en la transmisión. Ustedes ya se han dado cuenta. Aquí, Carlos, en el norte, estamos sufriendo ya los embates de la ausencia de agua suficiente, cambios muy severos en la temperatura, temperaturas muy elevadas, fríos muy extremos, más allá de lo común. Entonces, esto ya nos está levantando
pensando qué se puede hacer a futuro, como bien dices. Yo los invito a que lean los trabajos más recientes del doctor Carlos Guerrero de Lizardi y que lo sigan en Twitter, porque bueno, ahorita sería difícil ponerlos todos. Entonces yo los invito a que lo sigan en Twitter. Él es muy activo en redes y ahí ustedes comuníquense con él y pídanle más información sobre lo que ha venido comentando. Hoy, por razones de hacerles a ustedes también un poco más ameno la transmisión, pues vamos a estar ya en la etapa final, estamos cerrando. Y Carlos, te invitaría a que nos mandaras un mensaje final para despedir la transmisión, por favor. De acuerdo. Tenemos que sacar la mejor versión de nosotros mismos, como economistas, como estudiantes de economía, como personas en la familia, en la vida privada, en la vida pública. Creo que tiene que ser una aspiración, tener la mejor versión de nosotros mismos. Eso nos va a hacer sentir, nos hace sentir satisfechos, contentos genuinamente, ¿de acuerdo? Y necesitamos información y entendemos como economistas y no economistas muy bien la crisis climática. Creo que todos tenemos la suficiente inteligencia para saber que para que haya una mejor igualdad entre todos, la rebanada del pastel tiene que parecerse más y no tener estos grandes abismos en términos de ingresos, de pagos. Y esto nos conviene a todos. Y ustedes son jóvenes, pero van a ser una familia y van a tener hijos. Y seguramente vieron esta película, ¿verdad? En la que no pelan a los científicos. Otra vez, existe ya la rebelión, así le llaman, la rebelión de los científicos. Tienen su cuenta de Twitter, son más de 50,000. Les digo que yo sigo a un científico, a un doctor en clima de la NASA, ¿de acuerdo? Y ellos hablan, si ustedes creen que yo me emocioné, me entusiasmé y le puse demasiada pasión, lean a estos científicos del clima diario, de lunes a domingo. En Estados Unidos, en Europa, están aterrorizados diciendo sociedad, políticos, académicos, reaccionen, ¿de acuerdo? Y van a tener familia, les decía, y entonces no van a tener un planeta que legarles, ¿de acuerdo? Implica por tener un poco de generosidad, tener la mejor versión de nosotros mismos. Por favor, háganlo, se van a sentir bien, nos vamos a sentir bien todos. Te agradecemos mucho, Carlos, por el tiempo que te tomaste para esta exposición. En los enlaces de YouTube y de Facebook se encuentran disponibles los canales de descarga del artículo que el día de hoy se presentó. Así que ustedes pueden descargarlo, revisarlo y continuar con esta discusión. Así que los invitamos a hacerlo. Y bueno, los invitamos a que continúen también pensando en estos temas. Insisto, hay que estar cerca de especialistas como el doctor Carlos Guerrero de Lizardi de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien te reiteramos el agradecimiento por este tiempo que te tomaste y pues formalmente agradecer a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por este espacio que nos da, las facilidades, su Instituto de Ciencias Sociales y Administración y, por supuesto, el laboratorio donde trabajamos todos los días, Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana, del Departamento de Sociales y del Programa de Licenciatura en Economía. Les agradecemos, que se encuentren muy bien, que tengan muy buen día y, por favor, compartan esta transmisión con sus contactos, con sus conocidos, y si es que les gustó, y si no les gustó también, ¿verdad? Hablen de ella, eso es lo importante. Carlos, que tengas muy buen día. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Cuídense mucho.